de agua, en cosas y temas que nosotros desarrollamos y tenemos en nuestro programa vigente. Y como es un poco tarde, vamos a iniciar cosas que el profesor pueda terminar, y después que termine cada uno de los temas, que van a ser en dos partes, Carlos, o en una. Tenemos dos partes. En dos partes, ahí podemos hacer un poquitín de preguntas, un ratito, para que podamos organizarnos de cómo seguir. Así que, Carlito, bienvenido Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, Vero, por compartir la cátedra. Creo que es importante esto de compartir experiencias y, bueno, si bien yo ya he estado dando bastantes clases en el doctorado, en el posgrado, pero creo que esta es mi segunda clase en la cátedra, ¿no, Vero? La otra vez dimos también una clase. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos directamente al grano. Yo lo que vamos a hacer un tema que, o sea, la geología y el ambiente, ¿cierto? Y que tiene que ver fundamentalmente con el agua. Esto es una mirada muy por arriba, o sea, estos son temas mucho más profundos, más largos, y están hoy en día bastante digamos, en el terreno del conocimiento, y bueno, cada vez la parte ambiental se está imponiendo más, fundamentalmente a partir de algunos usos del agua, pero lamentablemente a veces el desconocimiento hace que se tomen decisiones o se vaya por caminos equivocados cuando hablamos de contaminación del agua. Algunos conceptos a tener en cuenta cuando decimos contaminación del agua. El agua, junto con el aire, digamos, ¿cierto?, transversales en todo el mundo, la vida nos lleva a tener la necesidad del agua en todos sus aspectos, o sea, no solamente como agua potable, sino para la vida, ¿cierto? Si no hay agua, no hay vida, y si no hay aire, no hay vida. Y bueno, podemos casi decir que hoy en día también el dólar es algo transversal en todo el mundo, porque con el dólar uno se puede mover en todos lados, la Coca-Cola, en todos lados que uno pueda ir va a haber una Coca-Cola. O sea que hay cosas que tienen que ver, que son, bueno, digamos, estas dos últimas son anecdóticas, pero es así. Estos, digamos, mediados del siglo, ya desde principios del siglo XIX, se viene haciendo un uso se empezó digamos, a haber una conciencia con respecto al agua, porque el agua se usaba para muchas cosas. Y, y la parte ambiental, por supuesto, no se tenía en cuenta, no había una conciencia con respecto al uso del agua. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque el agua genera alteraciones. O sea, uno hace un uso del agua en cualquier aspecto que sea y la altera fundamentalmente en su calidad, en sus características físico-químicas. Y en muchos casos las convierte en inutilizable. Una de las preguntas que yo les haría a ustedes, que piénsenla, es ¿cuánta agua hay en el mundo? Porque cada vez, o sea, el mensaje que hay es que cada vez tenemos menos agua. Es un mensaje equivocado. El agua es la misma siempre, hace 4.500 millones de años. Lo que vemos alterado es en su calidad para distintos usos. Cuando se la usa en forma no con estudios serios y responsables, estudios sustentables. Entonces, cada vez el uso del agua por parte de la humanidad, para distintos usos, tenemos menos agua utilizable, no que tengamos menos agua en volumen y en cantidad. Bueno,
Las causas de la contaminación hay muchas, domésticas, o sea, las podemos disgregar, domésticas, agrícolas, ganaderas, industriales, mineras, recreativas, todo. O sea, cualquier uso del agua genera una alteración. Entonces, de ahí que todos estos usos, o sea, causa contaminación. O sea, el mismo uso de ustedes hoy a la mañana, cuando se levantaron y usaron agua para lo que sea, se bañaron, tomaron mate, limpiaron su casa, baldearon el piso, regaron el patio, qué sé yo, lo que quisieran, ya está, ese agua no sirve para el mismo uso que tenía, ¿cierto? Entonces genera una alteración. Y esa alteración se llama contaminación. Van a escuchar algunas otras definiciones de contaminación, pero nosotros vamos a definirla como una alteración por ahora. Entonces, digamos, esto es un pequeño esquema sobre digamos, cómo es un circuito del agua. Generalmente el agua se contamina, pero lo primero que se contamina es el suelo. O sea, ¿por qué? Bueno, porque salvo en aquellos casos en industrias, en áreas industriales, o en algunos otros lados, siempre el suelo es el primero que recibe el primer bofetazo. Y el suelo después, digamos, por muchas razones, va a hacer o sea, ese suelo contaminado, lo que va a hacer es, va a infiltrar ese agua y va a llegar al agua, al acuífero, ya contaminado, ¿cierto? O en esta zona no saturada, que es la principal zona que nosotros tenemos como defecto tampón, o sea, un efecto donde todos los procesos hidráulicos se producen e hidroquímicos se producen en esta zona no saturada, el agua se mueve en forma distinta, participa en otras presiones, o sea, no es lo mismo ya que Darcy, que gobierna el movimiento del agua subterránea en el acuífero. Acá hay otras ecuaciones que gobiernan el movimiento, que no vamos a entrar en detalle. Pero sí lo que vamos a decir que hay contaminaciones por contacto directo a través de las plantas, los animales, el hombre. También la emisión de gases a la atmósfera que después se devuelve con la precipitación, el polvo que se genera también, que puede estar contaminado, o el agua superficial en su interacción con el acuífero. Son las formas, digamos, en que de alguna manera podemos ver. Pero siempre, digamos, el suelo y el agua forman una pareja que van de la mano, porque, digamos, que para que se contamine un acuífero se tiene que contaminar primero el suelo. Y eso, salvo que lo que decían en las zonas industriales, donde hay una inyección directa hacia el acuífero de los vertidos de alguna fábrica, en petróleo, por ejemplo, cuando se vierte, pero bueno, ya es contaminación, pero estamos hablando de miles de metros de profundidad. Bueno, la premisa fundamental, el recurso hídrico, o sea, el agua en sí, hay que preservarlo, ¿cierto? Está en forma directa. ¿Por qué? Bueno, porque el recurso hídrico en general, estamos hablando acá de recursos hídricos superficiales, subterráneos, son de altísima vulnerabilidad. Cualquier acción que hagamos sobre ella, la estamos alterando. Bueno, entonces, la definición que yo les decía, que toda fuente de agua modificada directa o indirectamente por el hombre y sus actividades, también en su composición como en su estado, restringen algunos o todos los usos que hubiera brindado en su estado natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un agua con ciertas características físico-químicas, con todos los elementos presentes, ustedes saben que el agua adquiere su ADN, o sea, su conformación, cuando ingresa de la atmósfera y participa en algunos actores que son importantes en la obra esta, como es el dióxido de carbono. Entonces empiezan las primeras modificaciones y ahí el agua adquiere su ADN, que lo va a ir modificando muy poco, ¿cierto? A través de
su evolución. Primero en el suelo, en la zona no saturada. La zona no saturada, fundamentalmente en el suelo edáfico, o sea, hasta donde están las raíces de las plantas, y luego sigue su curso. Entonces, esa característica del agua, que ya tiene una modificación natural, nosotros la modificamos de las más diversas maneras, a través de los vertidos industriales, vertidos en zonas de vertidos de saneamiento, bueno, digamos, interactuando a veces de salares a agua, a zonas donde el agua es menos salina. Eso es la contaminación desde el punto de vista hidrológico y que lo que nosotros definimos. O sea, eso no quiere decir que, que el agua se modifica. Y les dejo una pregunta para cuando terminemos esta charla. Si alguno de ustedes se animaría a tomar agua contaminada. Piénsenlo. Después me lo contesta. Bueno, también puede ser adicción de materia extraña a la composición natural que ocasiona una alteración perjudicial a su salud, a su calidad. El agua, digamos, que se contamina, se restringe su calidad para cualquiera de sus usos. O sea, para uso industrial, para uso humano, para lo que sea, ¿cierto? El agua se contamina. Bueno, acá están las principales fuentes, son domésticas, industriales y agrícolas. Son las industriales, involucra todo lo que es industria, petróleo, minería, ¿cierto? O también, digamos, la acción del hombre doméstica, en algunos accidentes, por ejemplo. Hay muchos accidentes en minería cielo abierto, a través de los mineraloductos, o en San Juan hace poco hemos tenido varios accidentes, y de petróleo. Nosotros en petróleo siempre hay contaminación porque se rompe un oleoducto, lo que sea. Bueno, entonces se produce contaminación. Los contaminantes los vamos a clasificar desde dos puntos de vista, o sea, en forma general, los biodegradables y los no degradables. Bueno, en los biodegradables actúan las bacterias, ¿cierto? Que son bacterias que modifican digamos, su composición química. Por ejemplo, la materia orgánica o el ciclo del nitrógeno, digamos, que es uno de los, el nitrógeno, en todo su ciclo, es el principal contaminante que afecta a mayor cantidad de gente y, digamos, volúmenes de agua en el mundo, ¿no? Y esos, esos elementos biodegradables, a veces también uno los puede revertir y pueden servir para la descontaminación. Por ejemplo, el petróleo, en suelos contaminados, se usa la biodegradación como herramienta para descontaminar esos suelos. Y después están los no degradables, que generalmente son inorgánicos, sustancias químicas que no se descomponen con facilidad y se mantienen en el agua durante mucho tiempo. Por ejemplo, bueno, los nitratos. Del otro lado, en los biodegradables tenemos el amoníaco y el amonio en el ciclo de nitrógeno, que pasa a no degradable cuando empezamos siguiendo el ciclo del nitrito y los nitratos, ¿cierto? En su estadio final, el nitrato ya es inorgánico y es muy difícil revertirlo cuando hay una contaminación por nitrato. Pero también tenemos acá los metales pesados, que de alguna manera son muy importantes, y los elementos trazas en general están en muy baja cantidad, pero que tienen una posibilidad de contaminación muy importante y de afectar a la salud también importante.
Bueno, entonces una vez que tenemos definida la contaminación, empezamos a hablar de la parte del uso de ese agua por parte de la humanidad, que dijimos que genera alteraciones y en muchos casos la convierte en inutilizable. No, yo estoy pasando mal, ¿eh? Ah, iba al revés acá. Entonces, a partir de ahí, esta es una pequeña introducción de contaminación para entrar en el tema que vamos a ver, que es un tema que de cierta relatividad, cosas importantes a tener en cuenta con los estudios de vulnerabilidad, es relativa, o sea, y por ahí podemos, de alguna manera, podemos introducirnos en el concepto de lo que es vulnerabilidad. ¿Cuán vulnerable es algo con respecto a otro? O sea, a veces un ser humano es vulnerable, pero es muy difícil medir la vulnerabilidad de algo, ¿cierto? Entonces, en general, eso no es cuantitativa, o sea, la única forma de poder definir que algo está contaminado cuantitativamente es hacer un análisis químico y compararlo con algo que se llama línea de base ambiental, que en todos lados donde hay un uso del agua, tendríamos que tener esa línea de base ambiental, porque es la que nos va a guiar con ese ADN que dijimos que cuando el agua precipita o de las más diversas maneras, con nieve, con granizo, con rocío, con lluvia, con lo que sea, ese agua que tiene ese ADN en esa zona, nosotros tenemos que tener la línea de base ambiental, o bueno, también se le puede llamar fondos geoquímicos, que hay ciertas metodologías, no vamos a entrar acá en detalle de eso, pero metodológicamente se pueden calcular. Entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, que los nitratos para determinada zona tienen un fondo geoquímico de 17 miligramos por litro. ¿Qué quiere decir eso? Que naturalmente, ¿cierto? Por las plantas, la muerte de las plantas, ¿cierto? La rotación del suelo, etcétera, etcétera, naturalmente ese valor es el que tendría como máximo que tener. Por encima de los 17 miligramos por litro hay contaminación. Entonces la contaminación, y te estoy dando una pista para la pregunta que hicimos, la contaminación no es por encima, ¿cierto?, de que no sea apta para determinado uso. No, no. Es contaminación cuando está por encima del fondo geoquímico. El fondo geoquímico también es variable. O sea, no es un fondo geoquímico, digamos, que está siempre en ese mismo valor. No, va a variar con el tiempo, porque, bueno, va a variar con los ciclos hidrológicos, varía hoy en día digamos, ya casi buscar un fondo geoquímico natural es muy difícil, pero varía con la meteorización, ¿cierto? Con las características geológicas del lugar, o sea, con las modificaciones naturales que hay. Hay muchos lugares que ustedes en verano tenemos un escurrimiento fluvial, depende de las precipitaciones, un par de años hay un escurrimiento, otro después se corta, o sea, depende de esas variables. Pero ese fondo geoquímico es el que a nosotros nos va a permitir saber si se está contaminando o no. Entonces, cuando no es muy común que se estudien los fondos geoquímicos, pero es la única forma de saber si realmente hay una contaminación. Y nos dice si hay una mínima contaminación. Si yo tengo 17 miligramos por litro de un fondo geoquímico de nitrato, por ejemplo, y yo encuentro en algunos lugares 25, 27, acá ya empezamos a tener problemas. Entonces no esperemos a que eso se vaya disparando. O sea,
Esos son los controles periódicos médicos que tenemos que hacer. O sea, cuando el médico ve y dice, oh, el colesterol está un poquito por arriba, vamos a tener que empezar a cuidarnos, hacer ejercicio, qué sé yo, los triglicéridos, afuera todos los salamines, los chorizos, la grasa. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que empezar a verlo con estos controles periódicos que tenemos que hacer de los acuíferos, estudiar los fondos geoquímicos. El concepto de vulnerabilidad depende no tanto de este fondo geoquímico, sino que el fondo geoquímico es cuantitativo. Entonces, la única forma de saber si está contaminado es hacer un análisis químico. No hay otra forma, cuantitativamente hablando. La vulnerabilidad es una metodología que es más barata. O sea, hoy en día hacer muchos análisis químicos, ustedes saben que es muy caro, en la mayoría de los lugares no se hacen todos los análisis comunes. La vulnerabilidad depende de las condiciones hidrogeológicas de la zona, ¿cierto? Entonces, nos dice cuán vulnerable es una zona a alguna acción que hagamos en el lugar y, digamos, nos permite determinar áreas más vulnerables que otras. Generalmente se usa la ley del semáforo, un rojo es peligroso y un verde, digamos, podemos hacer algo así. Podemos poner un parque industrial, por ejemplo. Un amarillo, hagamos las cosas con mucha precaución. Bueno, se denomina vulnerabilidad la susceptibilidad que tiene el agua de un acuífero a la contaminación. El acuífero presenta zonas más vulnerables que otras. Son precisamente las zonas más vulnerables aquellas que podemos identificar, controlar el desarrollo de las actividades de los contaminantes. O sea, cuando más vulnerable es una zona, está relacionada con las cuestiones, digamos, hidrogeológicas propias de ese lugar. Entonces, otra forma podemos decir que la vulnerabilidad es la propiedad intrínseca de un sistema de agua subterránea que depende de la sensibilidad de ese sistema, de los impactos humanos, los naturales, pero fundamentalmente depende de los factores hidrogeológicos que van a ser los que van a gobernar la accesibilidad o no a la zona saturada. Primero pasa, siempre no se olviden, primero vamos a ver la zona no saturada, que es la zona que nos va el efecto tampón, que ahí gobiernan por la acción de los efectos de sorción, ya sea de desorción o absorción. No se olviden que en general, para las zonas más problemáticas, que son las zonas de riego, todos los agroquímicos, los agroquímicos los vamos a dividir en dos grandes grupos, los fertilizantes y el resto, que son digamos, como los remedios que tienen para las plantas, los pesticidas, los fungicidas, los herbicidas, todos los sidas que hay por ahí dando vuelta. Y va a haber tiene que ver mucho la zona no saturada, que ahí los movimientos son otras cosas. Pero lo que a nosotros nos interesa es cuán esa zona no saturada, qué elementos también va a tener. Y bueno, de todas esas cuestiones hidrogeológicas e hidrológicas, ya sea de la zona saturada o de la zona no saturada, más que nada de la zona no saturada, bueno, nos van a definir la vulnerabilidad de un acuífero, ¿cierto? Para poder hacer algo arriba del acuífero. Bueno, acá tenemos la zona no saturada, dijimos el suelo, la zona no saturada, la accesibilidad hidráulica a la zona no saturada, que eso es fundamental. Por ejemplo, un plaguicida son cadenas orgánicas, oxidrilos, oxígenos que hay en las estructuras esas. El problema que tenemos con este tipo de contaminante, contaminante no, o sea, los agroquímicos no son contaminantes, los problemáticos somos nosotros, que no sabemos usarlo. Es lo mismo si vamos a decir que los remedios, por ejemplo, no sé, un antiinflamatorio,
cualquiera que, bueno, si tomamos dosis, siempre nos remitimos a las dosis que nos dice el médico, o que figuran en el prospecto, porque de alguna manera estamos seguros que con eso no nos va a hacer mal. Pero si nosotros a cualquier agroquímico, o ya sea un fertilizante o lo que sea, lo introducimos en grandes cantidades, bueno, vamos a tener problemas. O sea, lo mismo. O sea, entonces el problema no son los agroquímicos, el problema los gestores. O sea, los gestores son los que van a diseñar los equipos o los que van a diseñar el uso del agua en la determinada gestión. Entonces, en la zona no saturada es donde se pueden quedar, ¿sí? O sea, en principio, cualquier elemento que se introduzca, ya sea un agroquímico, o sea cualquiera, digamos, un retorno de aguas residuales de un uso minero, petrolero, de saneamiento, lo que sea, que va a ir hacia abajo, lo que tenemos que saber es cuán lejos va a llegar a esta zona de acá, a la zona saturada. Algo va a quedar. Entonces, si son los agroquímicos en las zonas de riego, nosotros tenemos que darle solamente lo que la planta necesita. O sea, ustedes tienen que tomar una pastilla, bueno, le dice el médico, una pastilla por día. Bueno, no van a tomar 100 pastillas en el día para que se curen más rápido. No, tiene que ser un tratamiento de 7 días, una por día, bueno, lo cumple. El gran problema es que no hay estudios serios a veces y el riego es el principal causante de la gran uso del agua en el mundo. El 70% del consumo de agua en el mundo es el riego. Y el mal uso del riego. En nuestro país, el riego se lleva el 70%, pero en nuestro país, en la eficiencia en el riego, o sea, la eficiencia en el riego quiere decir la cantidad de agua realmente que yo necesito por ciento, o sea, si yo necesito 30 litros para regar y uso 100, yo tengo una eficiencia del 30% y una ineficiencia del 70%. Entonces, como generalmente todos estos agroquímicos van junto con el agua, echamos el de más, y eso de más es lo que va a ir al acuífero. La zona no saturada, entonces, con todas estas cuestiones que hay, agua, aire y sólido, lo que hace es, a veces, aplicar los efectos de absorción, ¿cierto? Que quiere decir retener el plaguicida o el agroquímico. Los plaguicidas no son tan complicados como se los quieren hacer creer. Tienen una vida útil muy corta, 40 días. El glifosato, el famoso, tiene 45 días. Pero tienen otro problema, que mutan. Ustedes han escuchado ahora la mutación de los virus y todo. Pero eso es así, naturalmente. Tienen metabolitos. Entonces, a veces no está el plaguicida realmente que tiene que va, pero ha migrado a otra cadena orgánica. Entonces es muy difícil encontrarlo, se escabullen rápidamente. Entonces, eso está, digamos, de alguna manera, nos define la capacidad de atenuación de los contaminantes hacia el acuífero. Bueno, también participan de la vulnerabilidad la climatología, o sea, lo que yo decía, los ciclos hidrológicos, y la carga contaminante. La cantidad, como les decía, la carga contaminante son las condiciones de penetración, la movilidad y la persistencia. O sea, quiere decir, cuánto realmente necesito, cuánto de más yo pongo en el sistema, y eso me va a definir después las condiciones de esta zona no saturada, me va a definir las condiciones de penetración, hasta dónde va a llegar el plaguicida, la movilidad, cómo se mueven
por otros no se mueven siguiendo la ley de Darcy, se mueven siguiendo otras leyes, la ley de Richard, por ejemplo. Y la persistencia, o sea, depende qué tipo de agroquímico sea, va a ser más persistente o no más persistente. La vulnerabilidad es independiente de todo esto, ¿cierto? Porque para ver esto yo ya entro a ver el riesgo de contaminación. Porque la vulnerabilidad no me define qué tipo de contaminante yo necesito. La vulnerabilidad me define solamente una zona que es más vulnerable que otra. Ahora, si yo quiero ver el riesgo, tengo que saber qué contaminante voy a poner ahí para ver qué riesgo y cuánto, qué riesgo de contaminación tengo. Esas son las dos diferencias que hay entre vulnerabilidad y el riesgo de contaminación. O sea que el riesgo me implica que yo ya sé dónde, cómo, qué y cuándo y cuánto del contaminante voy a usar. Y eso es muy, digamos, muy complejo. Bueno, los factores de contaminación. Vamos a ver. Factores endógenos, espesor, por ejemplo, textura, naturaleza. Esto es práctica nada más. Se ponen un día, lo hacen, es muy fácil hacerlo. Las características litológicas, textura, naturaleza geoquímica de las formaciones, contenido de materia orgánica, permeabilidad, textura, y los factores exógenos, las características de la carga orgánica, forma de incorporación, régimen pluviométrico, temperatura, bueno, todas condiciones que son generalistas. Hay enorme cantidad de métodos de vulnerabilidad, solamente yo lo pongo para que vean, no es para que ni lo miren ni nada, sepan, pero, o sea, después vamos a ver uno o dos, los que podamos ahora, pero eso fundamentalmente es saber que existen metodologías. Bueno, fíjense ustedes, toda la cantidad que hay son distintos autores, pero más o menos, o sea, el método, ¿cuál es la metodología que se usa? Por ejemplo, sistema de disposición de aguas servidas, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que evalúa? ¿Qué factores son los saturadas? O sea, ¿cuáles son los factores que van a intervenir? Son los saturadas, importancia del recurso, calidad de agua subterránea, periodicidad del material y el autor de referencia. Bueno, cualquiera de estos lo pueden usar. Realmente yo no lo he usado ninguno, pero están. Fíjense ustedes todos los que hay. Mapa de vulnerabilidad, Duarte. Es enorme. Bueno, el GOD es uno de los que siempre que más he usado. Foster e Hirata en el año 88, y ellos tienen el tipo de acuífero, la litología de la zona no saturada y la profundidad del agua. Es una evaluación generalista de la vulnerabilidad, no es lo más recomendado, o sea, porque analiza muy pocos valores, o sea, digamos, podemos tener conjunta, a ver si está por acá, pero el SINTAC es un italiano, profundidad del agua, recarga neta, zona no saturada, topografía, medio acuífero, que es muy parecido al otro que siempre vemos nosotros, que es el CRIPTAS o el DRASTIC, ¿cierto? Que fue uno de los primeros que hicieron el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Son los dos más usados. El GOD, porque esto se hizo a través de la Organización Panamericana de la Salud, en Perú, en el año 88, por Foster, del Servicio Geológico Inglés, e Hirata, que es un brasilero de San Pablo. Bueno, el GOD, el 87, bueno, vamos, la vulnerabilidad está en función de la inaccesibilidad de la zona no saturada, en función del sentido hidráulico, la penetración de los contaminantes, la capacidad de atenuación de los estratos encima de la zona saturada. Esto se lo he robado, me parece, al doctor García. Estos dos componentes interactúan con los componentes, o sea, con la carga, con el correspondiente a la carga contaminante, el modo de disposición de los contaminantes en el subsuelo, y en particular la magnitud de cualquier carga hidráulica asociada. Todo esto, ¿qué quiere decir? Es que va a depender de las condiciones hidrogeológicas de la zona.
La clase contaminante, porque cuando hablamos de clase de contaminante estamos hablando de riesgo de contaminación, no de vulnerabilidad. El método GOD es un método multiplicativo que reduce el número de parámetros respecto al drastic. Lo que pasa es que el drastic, que es el del servicio criptas en la palabra castellanizada, es tiene algunos elementos, algunos parámetros que es muy difícil de calcular, o que generalmente en muy pocos lugares, por ejemplo, la recarga de un acuífero, no es algo que está calculada en muchos lugares. Entonces, digamos, lo que hicieron Foster y Data es reducir la cantidad de variables a tener en cuenta. Bueno, el régimen, o Dios también se llama, el régimen hidráulico del agua subterránea, o sea, la ocurrencia de las aguas subterráneas, por eso es la G, el tipo de acuífero, si es libre o confinado, etcétera, etcétera, la naturaleza del acuífero o sustrato litológico, o sea, la litología y grado de consolidación, y la profundidad del nivel freático. Bueno, son los tres que se tienen en cuenta. Vamos a ir a los bifes rápidamente. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que tener para hacer un cálculo del índice de vulnerabilidad, la ocurrencia del agua subterránea, o sea, un acuífero no confinado cubierto, semiconfinado, confinado, surgente, ninguno. O sea, es el ingreso, la ocurrencia del agua subterránea. El sustrato litológico, si hay acuíferos, acá aumentaría la fracturación, si son acuíferos, no es recomendable para acuíferos fracturados, se puede hacer igual. Pero bueno, fíjense que tenemos de las arcillas, suelos residuales, limos aluvionales, loes, arenas gravas, arenas eólicas, gravas, no consolidadas. O sea que disminuye, digamos, la permeabilidad para este lado. Arcillas y lutitas, limos, limolitas, bueno, volcánicas, todas volcánicas, areniscas volcánicas, todas areniscas volcánicas, calizas blandas, calcáreas y consolidado, rocas porosas. Y después tenemos también, o sea, con el aumento de la fracturación, formaciones ígneas volcánicas, metamórficas y volcánicas antiguas, lavas volcánicas recientes, estas son antiguas, estas son recientes, caliche o costras calcáreas, lo que sea, y consolidado. Y dentro de lo que es o sea, la salida, digamos, bueno, el ingreso, la profundidad del nivel freático, mayor a 100, entre 20 y 100, entre 5 y 20 y menor a 5. Bueno, cada uno de estos tiene un valor numérico, 0,6, 1, ¿cierto? Y que ustedes una vez que tengan definido en cada lugar, lo van multiplicando, o sea, por el nivel freático, y les da un valor entre 0 y 1. Entonces, ninguno, no significativo, bajo, moderada, alta y extrema la vulnerabilidad. Solamente es un método multiplicativo, ¿cierto? Y bueno, depende de esto. Uno es de extrema vulnerabilidad, porque es, o sea, 1, 1 y 0,9. O sea que no va a estar
una vulnerabilidad baja, moderada, extrema, alta y extrema. Entonces, para cada área hidrogeológica que uno quiera hacer, hace un mapa y define ciertas áreas. Estos generalmente son mapas que se usan y se adosan cuando uno me parece que no puse ningún mapa. Se lo lleva cuando se hace ordenación del territorio. ¿Dónde queremos poner un parque industrial? Bueno, ¿dónde se pone el parque industrial? Bueno, donde un terreno que tenga el municipio, tenga la provincia, y no se hace. Esto es fundamental, ¿cierto? Saber estas cosas. Por ejemplo, no hacer alguna actividad muy contaminante sin las precauciones que tiene que hacer. Por ejemplo, un field load o un parque industrial o una industria, lo que sea, ¿cierto? Entonces, teniendo este mapa, uno puede orientar a quien va a decidir y decirle, mira, no pongas acá, porque acá hay muchos problemas de vulnerabilidad de acuífero. Esto es muy vulnerable, cualquier cosa, esto se va a contaminar. Y ha pasado, y bueno, por supuesto. Pero es muy simple. Esto es cuestión de práctica nada más. Bueno, una vez establecida la vulnerabilidad del reservorio y establecida la actividad, o sea, podemos, digamos, hacer algunas otras cuestiones, como es el riesgo de, ya teniendo la carga contaminante, ¿cierto? O sea, decimos, bueno, hay muchísimas formas de calcular exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La clase contaminante involucrado, de la clase del contaminante, la intensidad de la contaminación, el modo de disposición en el subsuelo y el tiempo de aplicación de la carga contaminante. La clase de contaminante involucrado es una actividad contaminante en un episodio de contaminación que está definido por la tendencia a la degradación o transformación in situ, como yo le explicaba, ¿cierto? Por algunas actividades bacteriológicas o reacciones químicas que se degradan, bueno, naturalmente se degradan en general los contaminantes, salvo que sean metales pesados. Su tendencia hacia el retardo con respecto al flujo del agua subterránea como resultado de los procesos con intercambio catiónico, absorción, etc. Vuelvo a insistir, también esto es bastante relativo porque acá no tenemos en cuenta el movimiento del agua. Bueno, y acá tenemos, esto es una tablita, tenemos retardación del contaminante, fuerte retardación, débil e insignificante. Insignificante, lenta, rápida, y que más o menos en lo que está de azul va disminuyendo el potencial redox, o sea, el LH, va a disminuir el LH. En esta parte de acá hay una principal actividad de dilución, y acá lo que tenemos es importante, cuando es fuerte, la litología del acuífero es importante. Bueno, y después tenemos los nitratos, los cloruros, los sulfatos, el flúor, sodio, potasio, magnesio, acá los hidrocarburos, los plaguicidas aniónicos, o sea, se van ubicando. Y fíjense ustedes de qué manera es insignificante todo esto que son, digamos, sales, como los nitratos, los cloruros, y acá los orgánicos, como son los virus, bacterias, plaguicidas polares, que son los más problemáticos, los aromáticos, y por supuesto los más o sea, una retardación fuerte y rápida y una degradación del contaminante que pasa, o sea, que se va a degradar porque por la actuación de por el proceso de óxido-reducción. Fíjense ustedes que va a pasar a lenta y débil. Y acá los plaguicidas catiónicos, el hierro, el manganeso, el arsénico, el amonio y los metales pesados, va a ir bastante, también por el efecto del LH, o sea, de los procesos de óxido-reducción, van a pasar a ser insignificantes. Bueno, esto, digamos, es un esquema de cómo cómo se actúa con
con respecto a los distintos contaminantes, con fundamentalmente disminuyendo el pH, disminución del pH. Acá el nitrato disminuye a través de los... Acá hay algo que también hay que tener en cuenta. El nitrato y el sulfato son esenciales en las aguas subterráneas, porque cuando los contaminantes, o si hay, digamos, en la zona no saturada el oxígeno es propio porque es zona no saturada, conviven las tres partes, sólido, líquido y aire, o sea, está el oxígeno ahí. Pero cuando entramos en la zona no saturada hay agua y sólido, pero igual hay procesos de óxido de reducción que son muy importantes en muchos casos, cuando tenemos que ver por qué hay determinados elementos. Bueno, por esto, entonces, el nitrato y el sulfato van a oxidarse y le van a aportar, o sea, se reducen y le aportan oxígeno al acuífero. Por eso, la medición del pH cuando hacemos los estudios de aguas subterráneas son muy importantes a tener en cuenta. Bueno, la carga, la intensidad de la contaminación se puede definir por la concentración relativa a cada contaminante involucrado con relación a todos los valores, o sea, calidad de agua en sí. La calidad de agua, bueno, lo vamos a ver un poquito cuando vemos la otra parte. La OMS recomienda, no son valores que impone. Y bueno, entonces acá también tenemos otro cuadrito que es proporción de la recarga afectada versus la concentración relativa del contaminante en relación a los valores guías. Difusa, multipuntual. Difusa es aquella, por ejemplo, cuando se hace una contaminación, o sea, la introducción de un fertilizante por medios aéreos, por ejemplo. Multipuntual sería una ciudad que no tiene saneamiento, muchos pozos ciegos. Y puntual, bueno, nada, un punto. Bueno, nada más, rellenos sanitarios, accidentes ambientales, disposición de efluentes industriales, o sea, en cada uno de estos lugares nos representa en qué manera vamos a tener cada uno de estos formas de encontrarse los contaminantes. No es nada más que esto. Bueno, el modo de disposición. La carga hidráulica asociada con el contaminante, incluyendo la infiltración en forma natural de las precipitaciones, la profundidad bajo superficie del efluente recargado, bueno, todo esto que nosotros... Y acá tenemos la profundidad de la descarga, este nivel freático, y la carga hidráulica, milímetros año, el suelo, y nada más que eso, o sea, de qué forma se va la carga, el modo de disposición va a ir, fíjense ustedes que es fundamental la zona no saturada que es esta que está acá, para llegar al nivel freático. Nada más que eso es. Ahí. El tiempo de aplicación, bueno, acá tenemos horas, días, meses, años, décadas. Bueno, probabilidad de carga. 0, 50%, 100%. Bueno, si hay un accidente, un accidente ambiental, vamos a tener un 0,2%. Cultivo con riego, que es el mayor, que abarca todo, desde aproximadamente el 25% hasta, yo diría que hasta el 100%. Después están los rellenos sanitarios, el saneamiento urbano sin alcantarillado, disposición de efluentes industriales, que va casi del 60% al 90%. Pero bueno, insistir, el cultivo bajo riego es el principal factor, y la probabilidad de carga es muy importante. Bueno,
La vulnerabilidad del acuífero, entonces, el riesgo de contaminación es la vulnerabilidad con respecto a la carga contaminante. Acá tenemos extrema, alta, moderada, baja y muy baja, y la vulnerabilidad lo mismo, muy baja, baja. Entonces, depende, si nosotros tenemos calculado la carga contaminante con respecto a la vulnerabilidad, nos va a dar qué posibilidad de contaminación, el riesgo de contaminación sea muy bajo, bajo, moderado, elevado y extremo, ¿cierto? Haciendo nomás un eje de coordenadas. Y bueno, rápidamente, el otro método es el DRASTIC, que tiene en cuenta la profundidad del acuífero, la recarga neta, el tipo de acuífero, el tipo de suelo, la topografía, la pendiente, el impacto en la zona no saturada y la conductividad hidráulica. Son todas estas las variables que, por eso le decía, a veces es muy difícil saber la recarga neta, es muy difícil saber qué tipo de zona no saturada tenemos, que generalmente nunca lo hemos estudiado, no hay muy pocos estudios. Entonces a veces este método es el ideal para hacerlo, pero a veces estas dos variables no las tenemos. Pero bueno. El índice de vulnerabilidad, donde o sea, estos son, vuelvo a insistir, son métodos cualitativos. Este número nos va a decir que es muy posible o menos posible de ser afectado por la contaminación. El R y el W son los puntajes, ranking y el peso de ponderación. O sea, tenemos un ranking, vamos a ver un ejemplo, vamos a pasar a los BIF. Tenemos los que dijimos, las variables, profundidad, recarga, tipo de acuífero. Entonces, nosotros tenemos un peso, que sería el factor, ¿cierto? Y se lo pondera. La profundidad del acuífero tiene 5, la recarga tiene 4, el tipo de acuífero tiene 3, el tipo de suelo tiene 2, la topografía tiene 1, el impacto en la zona no saturada tiene 5, es muy importante, son las dos más importantes, la profundidad del acuífero y el impacto, y el tipo de zona no saturada que tenemos. Y la conductividad hidráulica del acuífero, que muchas veces tampoco la tenemos. Después, acá al lado dice peso índice para pesticida, que esto, digamos, se hizo, bueno, se hizo uno para pesticida, pero ustedes lo pueden hacer para... Y le dan pesos distintos, porque el comportamiento de todo, acuérdense que el comportamiento de cada uno de los contaminantes no es relativo y depende también en cada lugar, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo un petróleo que un glifosato, un saneamiento, son distintos. Pero bueno, vamos a manejarlo con el peso. Entonces tenemos, acuérdense, tenemos el factor, que tiene un peso, factor. Bueno, ahora vamos a cada una de las variables, que es el rango, ¿cierto? Con el puntaje. El rango quiere decir entre qué y qué va a estar. Supongamos, tenemos un acuífero que está a 5 metros, va a tener un puntaje de 7. Y acuérdense que la profundidad del acuífero, el peso era 5. Bueno, y acá tenemos, y después vamos a esta fórmula, que es la multiplicación del peso, o sea, del rango, por el factor. Del rango no, perdón, del puntaje. La recarga neta varía también. Está hecha en metros día, se puede pasar a milímetros, generalmente se hace en milímetros día. Se le da un puntaje. El tipo de acuífero, bueno, acá tenemos toda una serie de tipos de dónde está, de la formación geológica. Fíjense ustedes que tenemos desde un esquisto macizo, donde el puntaje es bajo, de 1 a 3. Bueno, acá sería como un promedio, un puntaje típico, es decir, bueno, sin 2, 3, generalmente es la media. Pero bueno, manejémonos con esto porque nunca van a encontrar algo que sea exclusivamente
algo así, si no va a haber una mezcla rara, por ejemplo, de arenisca maciza mezclada con arena y grava, qué sé yo. O sea, los acuíferos son así. Bueno, y tenemos el puntaje también. El tipo de suelo, fino, si no hay suelo, el puntaje es 10, o sea, pasa directamente el agua. La grava, a más permeable, la grava es 10 y la arcilla es 1. Son cuestiones. Después en el medio hay un montón de... Inclusive ustedes pueden también tener otro tipo de material y le ponen, lo asemejan a cualquiera de ellos y le ponen el puntaje. Esto es bastante, como les decía, es muy relativo. La pendiente topográfica, cuando menos pendiente hay, mayor es el puntaje. ¿Y qué tipo de zona no saturada tenemos? Bueno, capa confinante va a ser 1, y la calcita cárstica, que son lo más permeable que hay, 8 a 10, pero el basalto, hay que ver, puede ser un basalto muy compacto, que sea 2, porque se asemeja a un limo arcilloso, o puede ser un basalto columnar, donde tenemos mucha fractura, que puede ser 10. La conductividad hidráulica, de 0 a 4.07, 1, y de 81.5 para arriba, 10. Bueno, y acá un pequeño ejemplo. Tenemos por eso les decía que son zonas, o sea, nosotros vamos a decir más variable es o menos variable en un mapa de agua de la vulnerabilidad de agua subterránea. Bueno, la zona 1, S1, tenemos el ranking, bueno, mayor a 30, yo no me acuerdo cuáles eran, pero 300 milímetros la recarga, y entonces 9 por 4, 26. Se va multiplicando el puntaje por el ranking de cada uno de ellos. Después se suma todo y nos da 124. Bueno, entonces acá el S1 es 124. Y acá tenemos también, ¿cierto?, la profundidad del agua, la recarga, el tipo de suelo que hay, el sandy, el suelo, bueno, la pendiente, y la conductividad hidráulica. Bueno, ustedes multiplican el ranking y el peso. O sea, el factor, ¿cierto? Y el puntaje que le dan a cada uno del rango que tiene. Y le da un número. 2 por 5, 10, 134 nos da. ¿Eso qué quiere decir? Que acá tenemos esto, el S2 es mayor que el S1. O sea, que es más vulnerable. Bueno, y así hacemos todas las zonas distintas que tenemos en todas las zonas de estudio nuestro. Acá tenemos el S3, que yo no lo alcanzo a ver ahora, pero es algo de 200 y pico. Y bueno, y con eso vemos que, tenía que cambiar acá, 202, 175, bueno, o sea que el S3, se me fue. Discúlpenme, pero a ver, por acá. El S3 es 202, o sea que es la zona más vulnerable de todas. Y la menos vulnerable es el S1. ¿Qué quiere decir? Bueno, nada, que yo si tengo que hacer algo en esta zona, tengo que tener mucho cuidado en hacerle concesiones de agua acá para riego, actividad industrial y eso, porque acá tenemos mucha vulnerabilidad. En cambio acá arriba no. Entonces,
O sea, en un mapa de ordenamiento territorial, digamos, bueno, esto va a estar pintado con verde, con amarillo y con rojo. Con rojo, con amarillo y con verde. O sea que si se lo damos a una persona que va a hacer un análisis de toda la zona de para dónde hacer los barrios, o barrios sin saneamiento, o parques industriales, o lo que sea, bueno, ahí tenemos, junto con otras cosas del ordenamiento, pero esto es fundamental siempre que esté. Bueno, creo que me pasé 3 minutos. Vamos a sacar esto de acá. Bien. Preguntas. Ahora sí. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda del tema que dictó el profesor. Hay silencio total, con lo cual significa que aparentemente está muy claro lo que se dictó, así que propongo que sigamos adelante con el otro tema, mi estimado doctor. Sí, a ver, me parece que... Claudia, no sé si tiene... de Claudia Moreno. Hola, buen día. Doctor, gracias por compartir con nosotros esta charla. Mi pregunta es, ¿la recarga neta, cuanto más recarga, más vulnerable? No. No, la recarga, digamos, tiene cierto peso, sí. O sea, pero también tiene que haber, la recarga afecta mucho, sí, no es lo mismo una recarga en Misiones que una recarga en una zona de... Sí, por ahí en la Puna hay zonas de recarga importantes, pero no hay, o sea, hay zonas, están dadas las condiciones para que sea muy vulnerable. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de la Puna. En la Puna hay de todo. Hay lugares que son muy que las condiciones que están para que son muy vulnerables, lo que no hay recargas, o muy pocas recargas. Y a veces hay zonas en Misiones que hay las precipitaciones, o habría condiciones para agua para recargar, pero los suelos son arcillosos, la zona no saturada es muy baja permeabilidad, entonces esa cantidad de agua no va a llegar. Entonces, en la Puna, si llueven 80 milímetros, vamos a tener en lugares 70 milímetros de recarga. Si precipitan, perdón, 80 milímetros, 100 o 150, vamos a tener. Esto, lo que yo no les dije es que hay muchos métodos de recarga. O sea, no es solamente la precipitación que viene de arriba, sino a veces la mayor precipitación viene por los costados. Entonces, los métodos de recarga a veces nos sirven para estudiar en la Puna, supongamos, la mayoría de las veces, si no tenemos el modelo conceptual hidrogeológico muy bien afinado, porque la recarga no va a venir de arriba, la mayor recarga, ni de la nieve, ni del granizo, ni del agua, va a venir de otro lado, ¿cierto? Entonces, a veces se nos complica para manejar la vulnerabilidad. Pero, digamos, puede ser que sea, es un factor importante, pero no define solamente la recarga. Ok. Mariano pregunta, profe, ¿en qué se basa la OMS para establecer los parámetros de contaminación y por qué son opcionales tomarlo? Primero, la OMS, los parámetros que toma son basados en estudios toxicológicos de las distintas regiones del mundo. Por ejemplo, vamos a tomar uno, el arsénico. La OMS ha hecho estudios en muchos lugares del mundo toxicológicos y la reacción de la población a los distintos
a las personas afectadas a los distintos grados de concentración de arsénico. No todos los seres humanos reaccionan de la misma manera, y son toxicológicamente distintos el comportamiento. La OMS no impone, solamente lo que hace es estos estudios, y dice que también hay que tener mucho en cuenta qué tipo de agua hay en el lugar, y para que definirlo hay que hacer los estudios toxicológicos serios en cada uno de los lugares, porque los que los tienen que definir son las provincias, que es lo que vamos a ver que son las dueñas del agua. Entonces, las dueñas del agua, el Estado provincial, es quien tiene que definir las variables de cada uno de los elementos presentes en el agua, si son aptos o no. Puede tomar como base. La OMS en los últimos tiempos tiende a que no haya cero arsénico, así como cero alcohol cero, algo así que es. Vamos camino al cero arsénico. Pero si vamos al cero arsénico estamos fritos porque alcohol podemos dejar de tomar, pero agua no. Entonces la gente va a tener que tomar agua igual, aunque tenga arsénico. Cintia, profe, para un ambiente kárstico, ¿el método para determinar la vulnerabilidad la puedo hacer con Drastic o hay algún otro método específico? No, yo creo que lo mejor es el Drastic. En los cársticos, que acá en Argentina no hay casi, no sé si hay un lugar, pero que se da en casi todo digamos, cercanos al Ecuador, ¿cierto? Todas las zonas cársticas, de grandes precipitaciones, con acuíferos, que ya el comportamiento no es de un acuífero, de una formación, sino casi, digamos, tenemos lagunas, ahí sí que tenemos ríos subterráneos y lagunas subterráneas, pero el Drastic es el método más usado en el mundo, es el mejor. Ok. Bueno, serán dudas interesantes, claramente contestadas. Ahora creo que vamos a terminar de ver algunos conceptos vinculados a lo que se ha dicho también, porque por supuesto que muchas veces no se tiene en consideración cuando se hacen estos tipos de estudios de vulnerabilidad y contaminación los aspectos vinculados a la parte legal y de la legislación del agua, justamente, que son cosas que también tiene que ver con los conceptos de calidad que hemos visto nosotros la última clase la semana anterior, cuando vimos calidad del agua, y por lo tanto eso permite tener una visión general de los aspectos que estamos viendo y, como siempre digo, cómo logramos entender que hay una integración total de cada uno de los temas que analizamos y desarrollamos durante el año. Así que propongo que empecemos con el otro tema. No sé si lo están viendo. Sí, se ve. Bien. Bueno, algunas reflexiones sobre la planificación, ahí me olvidé una T, y gestión de los recursos hídricos de la República Argentina. El agua, esencial para la vida, bien de consumo final o intermediario en todas las actividades del hombre. En la antigüedad, ¿qué pasaba? Había una reducida población, un limitado uso del recurso y poca ocupación. Acá yo voy a hablar en general, porque en general el recurso hídrico es uno solo, entonces desde el punto de vista de la planificación, de la gestión, a veces involucrar a un recurso hídrico subterráneo en las condiciones que estamos ahora es muy difícil, porque vamos a ver, entonces vamos a involucrar todo y de ahí va a haber una pequeña, cómo no está insertado en la gestión del agua, en las provincias, el agua subterránea. Desde ese punto de vista vamos a ver. El limitado uso del recurso y poca ocupación de las cuencas, antes no había gente. Y entonces, si hay un terreno baldío, o sea, un terreno que no hay gente, no hay problemas. Los problemas van cuando se empiezan a poblar, empiezan a haber los problemas, que son los vecinos, que aquel no me gusta, qué sé yo. Bueno, eso es lo que pasó en la antigüedad.
En la actualidad, ¿qué pasa? Aumentó la población enormemente, se empezó a incrementar el uso del recurso y ocupación de la cuenca, y vinieron los conflictos. Bueno, y acá estamos. Entonces vamos a dilucidar un poquito todo esto. Primer punto de vista a tener en cuenta. La distribución del agua en la Argentina, fíjense ustedes, que depende mucho de los climas. Tenemos un 70%, más o menos, 75, 70, de clima árido y semiárido, con importantes déficits hídricos. Solamente un 30 o un 25% hay un exceso, no digo exceso, sino que hay un superávit hídrico. Por lo tanto, somos un país que no tenemos agua para tirar manteca al techo, sino que más bien somos un país que no tenemos recursos, que el recurso hídrico es escaso en general y que tenemos grandes problemas. Hoy estamos con grandes problemas de recursos hídricos en nuestro país. Nuestros ríos están, hace ya 15 años que la precipitación nival ha disminuido muchísimo. Nuestros ríos no tienen el régimen que tenían antes, y tenemos un gran problema, es que se ha volcado mucho las áreas de riego, fundamentalmente, a regar con agua subterránea, haciendo un exceso enormemente grande de sobreexplotación de los acuíferos. O sea que estamos con un problema serio, y ya desde hace más o menos 10 años que venimos con este régimen así. Y si seguimos con esto, vamos a tener grandes problemas. ¿Y esto qué es? El progresivo incremento de la demanda del agua se traduce normalmente en un aumento de la extracción del agua, tanto subterránea como subterránea. O sea que hay mayor demanda de agua, pero menor oferta. Todo esto tiene que ver con el balance hídrico. El balance hídrico es casi, diríamos, lo esencial que hay que tener en cuenta para la vida, para cualquier cosa. Si vamos a vivir, y si tenemos 1.000 pesos, por decir un número, ¿no? 1.000 pesos por mes, gastemos 900, 800, 700 y tengamos, ¿cierto?, una reserva útil de 300 pesos en el banco. Porque si gastamos 1.200, vamos a tener un déficit. Y ese déficit, el banco nos cobra intereses. Y cada vez eso se llama sobreexplotación de acuíferos. O sea que nos va a estar sobreexplotando el banco. Entonces, ese balance económico que hacemos nosotros le damos a la parte hídrica. Nunca tenemos que empezar por la demanda, siempre por la oferta. O sea, ¿cuánta agua hay? Bueno, en base al agua que tengo, ahí recién voy a activar la demanda. Entonces, para que esto suceda, tenemos que empezar a gestionar el agua, o sea, a manejar el recurso hídrico, tratar de que los recursos disponibles se gestionen mejor, ¿cierto? Y tratar de que la eficiencia en el uso sea cada vez mayor. En los sistemas, ya sea en los sistemas de agua potable, en los sistemas de riego, en todo ello, que sean sistemas y usos totalmente eficientes. Entonces, si veníamos generalmente que tenemos no llega al 30% de eficiencia en el país del agua, podemos llegar a aumentar mucho la eficiencia para tratar de no sobreexplotar los recursos. O sea, debe de tener cada vez más, que nos vengan más recursos de afuera, vamos a incrementar, o sea, los ahorros nuestros, gastar cada vez menos, es lo mismo que el país. O sea, tenemos una gran deuda externa, pero si seguimos gastando, esa deuda se va a hacer eterna. Entonces, si la eficiencia en la gestión de un gobierno hace que cada vez debe de gastar 1.000, gastemos 700, 600, 500, vamos a poder vivir normalmente con lo que tenemos. Bueno, entonces, el conocimiento es la base para la gestión. Si no conocemos la hidrogeología de un lugar,
la gestión va a ser, o la hidrología de un lugar, la gestión va a ser de gusto, porque no va a haber gestión. Bueno, ¿de quién es el agua? Hoy les dije que el agua, dice una pregunta, la sigo preguntando, no me la contestaron, pero la dejo para el final. Si ustedes tomaban agua, si se animan a tomar agua contaminada. ¿De quién es el agua? Bueno, ahí está el problema. ¿De quién es el agua? Argentina tiene una forma de gobierno, de Estado y gobierno representativa, republicana y federal. El Código Civil, en el artículo 2340, dice que entre los bienes públicos, comprende que entre los bienes públicos, los ríos y sus cauces, además de las aguas que corren por cauce natural y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer un uso de interés general, que están comprendiéndose las aguas subterráneas. O sea, que todos los cauces, todas las aguas que hay, es un bien público, que está en guarda del Estado. Es un bien público. Y los ríos y su cauce, dice, no solamente, en La Pampa tenemos un gran conflicto con una provincia, que es Mendoza, y el río, no es que el río solamente es el curso de agua, el río es el cauce, permanente o no permanente, pero es un río. Eso es el Código Civil, que es nuestro primer compendio donde nos organizó la vida en el país. Después la Constitución Nacional viene, que dice que en el artículo 104 las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal. Por lo tanto, el dominio sobre los ríos, cualquiera sea su especie, les pertenece a las provincias y no a la nación, puesto que tal derecho no aparece delegado en parte alguna de la Constitución Nacional. Y acá tenemos el primer problema. Dice los ríos, y arriba decía todas las aguas, comprendiéndose las aguas subterráneas. Y acá no los nombra ya la Constitución Nacional. O sea, entonces tenemos un problema ahí, digamos, un blanco, una zona gris, perdón, donde ya las aguas subterráneas las han dejado a un costadito. Entonces dice que comprende a las provincias el dominio originario de los recursos naturales de su territorio. Y acá podemos incorporarnos nosotros, en el artículo 124 de FEIN, porque dice que todos los recursos naturales de su territorio. Bueno, el agua subterránea es un recurso natural, por lo tanto podemos decirlo, o por lo menos aquellos que estudian la cuestión legal de los recursos naturales, de los recursos hídricos, etcétera, etcétera, que el agua subterránea pertenece al Estado provincial. Por lo tanto, tengo el otro. Bueno, las aguas son un bien público, de dominio público en tutela del Estado, y el agua como recurso natural pertenece a las provincias. Por lo tanto, la gestión de las aguas corresponde a las provincias. O sea que el Estado Nacional no tiene nada que ver con la tutela o con la pertenencia de las aguas subterráneas. Bueno, después hay no sé si lo tengo acá a mano. En el artículo 41, todos los habitantes gozan del derecho ambiental, bla, 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 bla. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establece la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional. ¿Qué quiere decir eso? Es que el Estado es quien tiene que proteger el recurso. Ahí está la cuestión, en el artículo 41. El Estado tiene que proteger el recurso. Es el Estado. Tiene que tener todas las herramientas que tiene que tener. Y corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y las provincias las necesarias complementarias sin que aquellas alteren. O sea, la nación puede dictar presupuestos mínimos, que se llaman las leyes, presupuestos mínimos de los recursos del agua o de los recursos hídricos, que es la 25.166 creo que es, que habla sobre, que menciona por primera vez a las aguas subterráneas como un recurso del Estado. Pero para los ríos, no sé si lo puse, pero se los digo ya ahora, ¿qué pasan? Que son interjurisdiccionales. Si un río nace en una provincia y pasa a otra provincia,
ya no es, los dueños son las provincias, las 2 provincias o 3 o 4 por donde pasa un río. Entonces ya no le pertenece a una provincia. Lo que todavía no está implementado es qué pasa con los acuíferos que pasan de una provincia a otra. O sea, la 25.166 establece los presupuestos mínimos ambientales. Acá tenemos todas las cuencas y subcuencas del país. Para la preservación de las aguas, para su aprovechamiento y su uso racional. Y en el artículo 3, las cuencas hídricas, como unidad ambiental de gestión del recurso, se consideran indivisibles. Y el problema está en que las aguas subterráneas no guardan el mismo criterio, o no se guarda el mismo 25.688. Esa es la ley de presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas. No se guarda el mismo criterio, o no se los nombra, para los acuíferos. O sea, entre Salta, Catamarca, o sea, no hay ninguna herramienta como para poder, ni ninguna ley que tenga mucho, digamos, muy fuerte, para que se trabaje como dice el artículo 3, que las cuencas o los acuíferos se consideren indivisibles. O sea, hay acuíferos que son muy importantes. Bueno, la organización de cuencas, acá está la organización de cuencas interprovinciales. ¿Por qué? Bueno, porque acá, fíjense ustedes, es que muchas veces, y la mayoría, las cuencas hidrográficas, que no es lo mismo que hidrológica, bueno, en estos casos es una cuenca hidrológica, hidrográfica cuando ya hay un manejo y hay un uso del agua, no tienen la misma, no contemplan el mismo espacio que los acuíferos. Y ahí está el gran problema que tenemos. Y entonces hay que ponerse a pensar, ¿qué corno hacemos? Desde este punto de vista, el agua es un recurso natural cuyo disfrute y protección compete al Estado. La Constitución Argentina adjudica esta responsabilidad en exclusiva a los estados provinciales, excepto en las cuencas que discurren por más de una provincia. No dice nada de los acuíferos, y ahí está el gran problema. Por consiguiente, a cada provincia que le compete la fijación de los objetivos, de llevar adelante la gestión, pero en el caso de que discurran por más de una provincia, son estas las que se tienen que poner de acuerdo, y acá tornamos, acá se pudrió todo, las provincias no se ponen de acuerdo, cada uno hace lo que quiere, como lo hace con los acuíferos, ¿cierto? Entonces, algunas, ¿cómo se llama? Algunas cuencas tienen su comité de cuenca, pero trabaja un 50, un 60% de la competencia. Las cuencas son indivisibles, como los acuíferos son indivisibles, no respetan fronteras, no hay fronteras políticas superficiales que dividan los acuíferos. Los acuíferos se dividen de otra manera, las cuencas se dividen de otra manera, ¿cierto? Entonces, no se los puede gestionar. ¿Por qué? Porque lo que se usa, lo que se gestiona cuencas arriba o aguas arriba en un acuífero, perjudica al que está abajo siempre. Bueno, las regulaciones en cuanto a los estados provinciales que se establecen en la Constitución provincial. Las provincias, como son las dueñas del recurso, a través de los códigos y leyes de agua, establecen y establecen las reglas para hacer la gestión, o sea, para hacer el uso y la administración de los recursos hídricos. Entonces, es muy interesante y muy importante que nosotros, como hidrogeólogos o quienes se dediquen a la hidrogeología, sepamos un poco de esto,
Porque de alguna manera estamos haciendo uso de un recurso que no nos pertenece y que nos van a dar en préstamo. Nos van a decir, bueno, le hacemos una concesión, un permiso, y lo vamos a tener que cuidar, ¿cierto? Y el Estado se va a tener que hacer cargo de todo eso. Y nos va a tener que controlar. Y a veces el Estado no está en condiciones de controlar, ni se va adelante, como decía la 25688, que se tiene que encargar de la parte ambiental. Y nos tiene que definir, inclusive definir lo que hemos dicho hoy, los fondos geoquímicos, para saber si después nosotros, cuando ustedes alquilan una casa, vieron que viene, se la dan pintadita, todo el línea rosa, bárbaro. Cuando se van, viene la inmobiliaria y dice, no, pero esto hay que pintarlo, esta puerta no estaba así, esto está, mira, esta esquina está rota, han tirado el revoque qué sé yo, bueno, le sacan todo. No, así no me la pueden entregar, entonces ustedes tienen que hacer todo, darle a todo, revocar, pintar todo, entonces después, ahora sí. Bueno, pero eso no ocurre con respecto al alquiler, o sea, la concesión. El alquiler del agua se llama concesión. Se lo da a las empresas, se lo da a las personas, ¿cierto? O los permisos precarios, pero en general el Estado les cede, pagando un alquiler, el agua para que la usen. Y le dice cuáles son las condiciones que tienen que estar. Ustedes firman un contrato para hacer un alquiler, lo mismo que hacen, firman con el Estado un contrato para usar ese agua. La extensión de las cuencas hidrográficas supera los límites jurisdiccionales, generando la necesidad de acuerdos interjurisdiccionales, el diseño de instancias legales que permitan la regulación, coordinación y gestión integrada. Esas son todas, no digo mentiras, pero es muy difícil esto. Es muy difícil, generalmente no hay acuerdos. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Dejamos todo como está o nos ponemos realmente a trabajar en serio? Bueno, no, vamos a ver. Vamos a ver primero cómo funciona. No sé por qué. Bueno, bueno, ¿cómo es que funciona una cuenca? O sea, y de alguna manera podemos trasladarlo a si tuviéramos un acuífero interprovincial. Bueno, tenemos el Consejo de Gobierno. Esto es una ley muy, muy, muy mala que está, pero no, digamos, esto es una cuenca que tomé, generalmente son así. La composición está, en la presidencia la tiene el Ministerio del Interior, la cuenca, y el Consejo de Gobierno, que son los gobernadores de la cuenca esta que nosotros vamos a estudiar. Que ahí es donde se cocina todo. Acordar, proponer la implementación de acciones, planes, medidas estructurales y no estructurales. Acá entra en juego la política y es muy difícil todo esto, pero bueno, ese es el Consejo. Después está el Comité Ejecutivo, que el presidente es el representante de Nación pone un representante, y la vicepresidencia es un representante de una de las provincias que integran la cuenca, y todos los representantes provinciales. Y después está la comisión técnica, que son los que trabajan con un representante titular y un alterno, ¿cierto? De cada provincia, cuya función la formulación, gestión e implementación de acuerdos sobre acciones concretas, medidas ejecutivas y acciones cooperativas específicas. O sea, ¿qué es? Se van adelante los estudios, o sea, y se va adelante la gestión de los modelos de gestión de cuencas que se han estudiado para cada uno de ellos. De los acuíferos no se dice nada, no hay ningún acuífero que tenga un comité ejecutivo ni un comité técnico, ¿cierto? Que gestione ese acuífero y que sea el responsable, porque ellos son los que después van a tener que dar en alquiler a los regantes, a las mineras, a las petroleras, para que usen el agua. Entonces, si no hay un conocimiento acabado de los acuíferos, es muy difícil hacer la gestión, para decirle a cada uno, bueno, a vos te toca por cada, no sé, por decir, por cada hectárea tenemos que sacar tal volumen de agua, en esta zona, acá, tanta, acá. O sea, eso lo dice el Estado quien tiene que asignar
Entonces, ¿por qué estamos molestando tanto y hablando tanto de gestión de cuencas? Bueno, fíjense ustedes la Argentina, que sería de, era la Argentina antes que llegaron los españoles y, bueno, con todos sus cursos fluviales. Pero cuando hicimos las fronteras de las provincias, fíjense ustedes, todas cortan las cuencas. Entonces, enorme cantidad de cursos interprovinciales, de los cuales hay muy pocos que son provinciales o muy chiquitos. Dijimos que la gran mayoría está acá, fíjense ustedes. Esta es la parte hidrológica positiva, con un déficit positivo. En cambio, todo el resto tenemos déficit negativo, y los cursos de agua pasan por más de una provincia que han generado muchos conflictos, pero nunca se habló del agua subterránea, o sea, y acá lo podemos trasladar a qué es realmente la gestión de un recurso hídrico. Bueno, primero vamos a ver esto. Lo primero que tenemos que saber es la disponibilidad, la cantidad en el espacio, porque también tenemos que ver en el espacio de acá a 20 años cuánta agua vamos a tener y en qué lugares, el tiempo y la calidad del recurso. Bueno, entonces, y la demanda tiene que estar en función de esto. La cantidad de agua que tiene que usar o se tiene que otorgar a cada uno de los demandantes era basada en estos estudios de cantidad de agua. ¿En qué espacio? Basado exactamente en el espacio que nos correspondería, que lo hemos estudiado. ¿En cuánto tiempo? Bueno, podemos decir que este agua le alcanza para 30 años, 20 años, 10 años, lo que sea. Y con respecto a la calidad, para mantener esta calidad, está en función de todo esto que vimos acá arriba. Fundamentalmente la cantidad va a estar en función de la calidad. ¿Por qué? Y porque si saco más agua que la que me dice acá, esta calidad cada vez va a ser peor. Y estoy produciendo una contaminación. O sea, por una actividad, por una sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, en el medio está la gestión, que tiene que ser de máxima eficacia y mínimos costos. Entonces, la gestión de recursos consiste en armonizar la disponibilidad con respecto a la demanda, de esto con una eficiencia máxima y mínimos costos, tanto sociales, económicos y ambientales. Sociales, quiere decir, bueno, que privilegiar el agua para uso potable. Económicos, económicamente hablando, digamos, no es del costo del agua que yo voy a cobrar, sino del costo ambiental, ¿cierto? Y los ambientales, bueno, que no tiene que haber contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la gestión del agua. Es hacer un uso racional, donde tengamos una máxima eficacia, con mínimos costos ambientales fundamentalmente, ¿sí? Y que la demanda esté sujeta a la disponibilidad. Es la caja de ahorro en los bancos. Bueno, ¿y qué hacemos ahora para todo esto? Partimos de lo que dijimos, balance hídrico. Demanda sujeta a disponibilidad. Bueno, esto ustedes ya lo han visto mucho. Es muy fácil. Las entradas son iguales a la salida, más puede haber una variación en el almacenamiento, ¿no? Pero, digamos, tenemos que hacer lo que se llama el enfoque sistémico del ciclo hidrológico. Y bueno, y acá está un ciclo hidrológico, un balance hídrico, ¿cierto? Que bueno, acá está disgregado, o sea, las precipitaciones, la evaporación, la precipitación, todos los actores, todas las variables que participan del ciclo hidrológico. Y lo podemos, acá está. El estudio de la fase terrestre del ciclo hidrológico se centra en el análisis e interpretación y caracterización y cuantificación de procesos hidrológicos en un espacio territorial delimitado,
como cuenca o región hídrica. A veces no vamos a hacer de toda la cuenca, porque no está plenamente definida, entonces se la divide en una región hídrica. O sea, pero, digamos, lo que estamos viendo acá es que estamos, digamos, subdividiendo algunas cuestiones. Entonces, la cuenca a veces es muy grande y las concesiones son a veces, fundamentalmente en agua subterránea, de una pequeña región hídrica. Pero el agua que a mí que me llega acá, a veces no viene de esta cuenca, sino viene de muy lejos, lo que yo le decía, fundamentalmente en aquellos lugares pedemontanos, donde a veces el agua no está, no es la recarga del agua que está acá arriba, que viene de acá arriba, sino el agua que viene de acá al costado, de abajo. ¿Cierto? Entonces tenemos que ver cómo es la interacción entre los ríos, caudal saliente, caudal entrante. Entonces acá tenemos un caudal entrante, un caudal saliente, y bueno, todo esto se llama balance hídrico y modelo conceptual del funcionamiento hidrogeológico de una región. Eso es el fundamental conocimiento para saber la oferta que tenemos basada en la demanda. Como sabemos que está muy alejado del mar, el agua va a ser difícil que en ese lugar, esa explotación que vamos a hacer, entonces restringimos al balance hídrico a dejar afuera la salida al mar. Perdón, Carlito, nos quedan 10 minutos. Bueno, el balance hídrico, el conocimiento, es fundamental, es el camino de la gestión, el inventario, o sea, etapas, conocimiento, el conocimiento, hacer un inventario de todos los cuerpos de agua que hay, o sea, los datos son fundamentales. Acá tenemos el modelo conceptual de funcionamiento, conceptual. Podemos hacer modelo numérico. Después, esto va a estar basado en las políticas públicas de los gobiernos, basado en la planificación hídrica, y ahí hacemos el modelo de gestión, que puede haber varios modelos de gestión, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el modelo de gestión es ese que habíamos dicho, o sea, mayor demanda, más eficacia y menos costos. Pero bueno, a veces el modelo 1 nos da que trabajemos con los manantiales y con el agua superficial y no tener en cuenta el agua subterránea, el otro con el 2 con el agua subterránea y así sucesivamente. Bueno, y vamos probando, por ahí empezamos de vuelta porque vemos que algún dato de esto que teníamos está mal diseñado. Es muy simple esto. Bueno, esto vamos a pasar. Estos los usos del agua en relación a las personas, los usos comunes son las necesidades domésticas, o sea, siempre va en primer lugar en una ley de agua. Y los otros usos especiales son, bueno, abastecimiento de poblaciones, pecuario, hay todos. O sea, pero ¿a dónde voy yo? Que acá es fundamental saber que uno cuando usa el agua tiene que tener o un permiso o una concesión. El permiso, por ejemplo, se lo podemos dar a una fábrica, a una empresa que tiene que hacer un edificio, una ruta, y que por un tiempo de, no sé, de 1 año, 6 meses, 2 años, necesita agua. Bueno, eso va a tener un permiso que es precario y de muy corto tiempo. Y la concesión real es la que realmente se la da a una institución, por ejemplo, a un municipio, a una cooperativa, y los personales, o a una empresa, son los que se lo dan a las personas. A Juan Pérez, que va a hacer riego. Bueno, todas estas cosas que ya... los campos que tenemos que tener en cuenta son el hidrológico, el institucional, o sea, porque no en todos lados hay
Ustedes saben bien que a veces hay varias instituciones que son las responsables del agua, entonces no saben dónde ir, si a la Dirección de Minería, a la Dirección de Recursos Hídricos, a la empresa que gestiona el agua, que es privada, una parte, la otra parte pertenece al Estado. Entonces hay un lío institucional muy grande que se transforma en un problema económico y legal peor todavía. Y fundamentalmente acá no hay negociación con el estado del conocimiento. Bueno, y para terminar, así algunas preguntitas. El agua subterránea alcanzaría unos 2 millones en el país. 2 millones de hectómetros cúbicos, alcanzaría como reserva, ¿cierto? Se necesitarían 100.000 pozos de explotación, fundamentalmente pozos de explotación que tengan garantizado, que sean provinciales, o sea, que tengan un muy buen serie de datos. Hay cerca de 450.000 pozos realizados por particulares, que no están, muchos de ellos no están inventariados, principalmente para riego y la industria, lo que hace aproximadamente cerca de 550, 600.000 pozos, o sea que habría un pozo cada 80 habitantes. Aproximadamente el 80% no están declarados, ni siquiera se conocen datos técnicos constructivos, y alrededor del 50% de la población de la República Argentina se abastece de agua subterránea, principalmente en zonas rurales, aunque también lo hace ya en conglomerados urbanos. Si a esto le sumamos que en forma indirecta también llega agua subterránea, y hay un poco más, pero sí también es muy importante es que gran parte del agua, de la producción de este país, ya sea la producción ganadera para riego, en la zona, digamos, la zona húmeda de la llanura pampeana, donde sale casi el 60% del PBI, la ganadería y gran parte de la soja está regada por agua subterránea, y gran parte del riego que se hace en la zona cordillerana, Mendoza, San Juan, Neuquén no tanto, Río Negro no tanto, pero sí Mendoza, San Juan, La Rioja y gran parte de Catamarca, Salta, el riego es por agua subterránea y con una eficiencia muy baja. Bueno, hasta acá más o menos un panorama para que quede alguna preguntita. Bien. Habilitemos micrófonos y pantallas. Gracias, Carlito, por la charla de este módulo. Y bueno, con esto cumplimos el dictado completo de la materia, desde el punto de vista de cumplimiento de nuestra hoja de ruta de este año. Los invito a tratar de interactuar un momento con el profesor antes que se nos acabe el tiempo en el aula, para responder la pregunta que había planteado el profesor. Una de las preguntas fundamentales que había hecho, si es que ustedes tomarían agua contaminada o no. Yo voy a estar atento a los chats, por ahí si alguien no se puede comunicar. Hola, profe. Con respecto a la pregunta que hizo de si tomaría agua contaminada o no, yo creo que no, bueno, no, porque en mayor o menor medida, depende del tipo de contaminante, va a ser algún efecto sobre la salud, ¿no? Tengo entendido que, bueno, hay contaminantes más que pueden causar, no sé, una diarrea que si no es muy grave uno se cura, pero otros contaminantes que te dan cáncer o que ya hacen muy mal, digamos. La diarrea y eso generalmente son contaminantes, digamos, es una contaminación orgánica. Vamos a hablar de inorgánicos. Vamos por el caso del nitrógeno, del nitrato. El nitrato es, nosotros lo regimos
Generalmente nos regimos por un Código Alimentario Nacional, que es la ley 9, no me acuerdo cuánto, pero en el capítulo 12 fija una serie de elementos que las provincias lo han tomado un poco como propio para hacer la calidad de agua. Los nitratos dice que no se puede, que por mayor de 45 miligramos por litro, no es apta para consumo humano. ¿Cierto? Pero yo les dije hoy que el fondo geoquímico del nitrato, que es el más estudiado, porque es el que más fácil se puede, el más barato para analizar, si te da 20 miligramos por litro, el fondo, y que por encima de los 20 está contaminado. Entonces vos estás tomando un agua que está contaminada, pero hasta 45 tenés un margen que no te va a hacer mal a la salud. Entonces muchas veces podés tomar agua contaminada. Si estás tomando un agua de 40 miligramos por litro de nitrato, no hay antecedentes que va a hacer mal, y no hay ningún problema. No sé si se entiende. Sí, sí. Digamos, hay una tolerancia para el organismo, digamos. Exactamente. O sea, no es que haya tolerancia, sino que los estudios toxicológicos que la OMS ha hecho, ha fijado, y que es el valor que mundialmente está fijado como 45 miligramos por litro tolerable. Aunque en la India, por ejemplo, como hay tanta contaminación, se lo llevó a 90 para las personas mayores. Porque los nitratos son los que hacen mal a los chicos, fundamentalmente, que es el famoso caso de la metahemoglobina en la sangre, o el caso de los chicos, de los niños azules. Es una pregunta nomás para que vean ustedes que el tema de contaminación es un tema que es también a veces relativo, y se habla mucho, y por ejemplo el arsénico, que se quiere restringir al máximo, y hay gran parte de nuestro país, hay aguas con arsénicos, pero no hay estudios que hayan demostrado, algunos muchos que sí, pero en muchas zonas tampoco, todavía no hay cuánto es realmente el valor del arsénico que hay que poner. Nada más que eso es, ¿cierto? O sea, en definitiva, faltan muchísimos estudios hidrogeológicos y de calidad de agua. Claudia dice, sí, yo sí tomaría agua contaminada con nitrato porque lo considero insignificante. Bueno, si nosotros hemos encontrado 900 miligramos por litro de nitrato, ya es complicado ahí. El nitrato es un oxidante muy grande. 12 horas. Así que bueno, estamos unas 12 horas. Sofía dice, hola profe, yo no tomaría agua contaminada, pero recuerdo que alguna vez, hace muchos años, cuando vinieron a casa a vendernos purificación de agua, purificadores, colocaron en un vaso el agua de canilla normal y el agua con purificador, mostrándonos que está contaminada, pero apto para el consumo. Aunque la idea sería que sea más pura, y de ahí ya me quedó la idea de que inevitablemente tomamos agua contaminada, aunque no sea la idea, por supuesto. Y es relativo, con un purificador es imposible saber cuál es característica del agua. Correcto. Entonces. Correcto. Bueno, le damos las gracias al profesor Schul porque enseguida se nos acaba nuestra aula. Gracias, Carlito. Bueno. Te agradecemos las ganas y la voluntad para darnos la clase. Y ya organizaremos algunas sesiones de charla en la cual, por supuesto, soy el invitado principal para nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, me hubiera gustado hacerla presencial y estar allá en estos momentos, pero bueno, lamentablemente. Ya va a llegar, ya va a ser, y volveremos y poder invitarlos a los chicos que te escuchen en vivo y en directo con toda la experiencia y conocimiento que tenés de estos temas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, nos estamos viendo, y a todos ustedes que participaron de las clases, también les doy las gracias. Recuerden que estos dos temas van a ser para todos los alumnos que han cursado la materia de este año 2021, van a ser estrictamente obligatorios en los exámenes finales. Así que les mando un saludo cordial a todos, y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.